visitas hoy y eso nos pone contentos que tenemos visitas tanto nacional como internacional. Gracias al Señor por eso. Creo que es importante que usted como visitante sepa en dónde está en este momento. Usted está en la Iglesia Bíblica Comunidad de Amor. Somos un proyecto misionero, la misión evangélica reformada para Colombia y el mundo. Somos una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo, pensando en la gran comisión que el Señor nos encomendara. Entonces, muy bienvenidos de nuevo y vamos al texto que tenemos para hoy. Abra su Biblia en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Le pido que se coloque de pie porque vamos a leer la bendita y gloriosa palabra del Señor. El colocarnos de pie, mis hermanos, implica una señal de reverencia ante quien nosotros estamos en esta mañana. Efesios capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 1 la palabra del Señor. Dice así, hermanos: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, digo, en quien asimismo recibimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos nosotros los que antes hemos esperado en Cristo para alabanza de su gloria. En Él creísteis también vosotros al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En Él también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre, te pedimos, Señor, tu asistencia por tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que ilumines, por favor, nuestras mentes, tanto la mía como la de mis hermanos, para que podamos, Señor, nosotros estar atentos y poder entender lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Porque te lo suplicamos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mis hermanos, hemos leído toda la unidad de pensamiento, pero resulta que en esta unidad de pensamiento yo veo tres sesiones. Veo tres sesiones en esta unidad de pensamiento. La primera sesión que veo son los versículos 1 y 2. Ahí tenemos la primera sesión. La segunda sesión la tenemos a partir del versículo 3. En la primera sesión podemos ver a un Pablo presentando sus credenciales. Él nos va a decir a través de la carta, nos va a mostrar la revelación de Dios de una manera maravillosa,
Y entonces empiezan la primera sesión mostrándose o mostrando más bien sus credenciales, quién es él. A partir del versículo 3 en adelante, encontramos una alabanza de Dios profunda, una gran alabanza hacia Dios que está seguida por una serie de acciones concretas que no suceden aquí en la tierra, sino que suceden en la eternidad. Ojo, la alabanza que vemos desde el versículo 3, por eso Pablo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y seguidamente enumera una serie de acciones ejecutadas por el Padre en la eternidad. Y Pablo llega al versículo 13, donde está la otra sesión. Dice él, en él creísteis también vosotros al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y en el versículo 15 nos dice, yo oro para que el Señor les dé espíritu de revelación y de sabiduría y de entendimiento. ¿Para qué? Para que puedan entender el plan de Dios desde la eternidad. Yo oro para que el Señor les abra su mente, para que ustedes puedan entender el plan de Dios en la eternidad antes de haber creado todas las cosas. Mis hermanos, estas son las tres sesiones que yo veo en esta unidad de pensamiento. Yo me voy a referir solo a la primera sesión, versículos 1 y 2. No nos vamos a mover de ahí. Yo me voy a mover solamente a esa primera sesión. Tenemos mucho que decir de los versículos 1 y 2. Ya el próximo predicador le corresponderá abordar la sesión a partir del versículo 3, pero yo me quedaré hoy solamente versículos 1 y 2. Mis hermanos, suponga que usted le decreta que le van a hacer una operación de corazón abierto. Usted llega a la clínica preparado, listo, pero antes de entrar a la sala de cirugía, usted se da cuenta, alguien le dice a usted que la persona que lo va a operar no estudió medicina, sino que es un tegua, se hizo médico empíricamente, pero no asistió a la universidad, no pasó por una facultad de medicina. Y le van a practicar una operación de corazón abierto. Me pregunto, si usted se da cuenta, antes de entrar al quirófano de eso, ¿usted entrará al quirófano? Obviamente, ninguno de nosotros se atreve a entrar al quirófano. Bueno, mis hermanos, algo similar, vamos a ver en los versículos 1 y 2. El apóstol Pablo, o el Espíritu Santo más bien por medio del apóstol Pablo, nos va a mostrar, nos va a dar la revelación de Dios, el decreto de Dios, y lo primero entonces que hace el apóstol es mostrar sus credenciales. Entonces vamos a ver tres aspectos, tres ideas, versículos 1 y 2. Vamos a ver la credencial o respaldo de Pablo. Vamos a ver los destinatarios de la carta que escribe Pablo, versículos 1, parte B. Y vamos a ver los deseos del apóstol Pablo hacia los destinatarios de la carta, versículo 2. Solamente esas son las tres ideas que vamos a ver. De manera que, mis hermanos, vámonos para las credenciales del apóstol Pablo. Vámonos para la primera idea, versículo 1. Las credenciales del apóstol Pablo. Mis hermanos, es costumbre de Pablo en las epístolas iniciar sus cartas con un saludo y terminar con una bendición. Es costumbre de Pablo empezar con un saludo, mis hermanos. Es interesante que en nuestro texto vemos que el Señor seleccionó a un siervo para bendecir a la iglesia a través de estos siervos. De manera que lo primero que vemos acá es las credenciales del apóstol Pablo. Y él dice lo siguiente: Pablo,
y pasa a mostrarnos la credencial. Apóstol de Cristo. Apóstol de Cristo. Mis hermanos, Pablo se identifica como apóstol de Cristo. El término en su uso normal, sencillo, general, no técnico, significa mensajero o representante. En el sentido no técnico, no especializado. De hecho, es así la forma como Pablo se refiere en Filipenses capítulo 2, versículo 25. Él viene hablando de Epafrodito. Los filipenses le habían mandado una ofrenda al apóstol Pablo a la prisión en Roma y Pablo les agradece a los filipenses la ofrenda y les agradece diciéndoles: Epafrodito, vuestro mensajero. El mensajero, en ese sentido, es un sentido, una manera general, como se utiliza la palabra apóstol, mensajero, en un sentido general, no técnico. Pero hermanos, cuando el término apóstol se usa de otro modo, no se refiere a ninguna función específica decretada, pero en el sentido técnico del término, que es el que aparece aquí, el sentido técnico aquí es apostelo. Apostelo es la palabra griega utilizada aquí. El apóstol, mis hermanos, apostelo, como aparece aquí en el versículo 1, realmente era una persona enviada, era una persona encargada que recibía una autoridad especial para entregar ese mensaje. La autoridad del apóstol o mensajero que recibía ese encargo especial, esa autoridad provenía del que lo enviaba. Por eso Pablo dice apóstol de Cristo. De manera que, mis hermanos, cuando él dice que él es un apóstol de Cristo, lo que está diciendo es: yo no soy cualquiera parecido, yo no soy cualquier persona, he sido comisionado directamente por Cristo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Pero hermanos, hay algo más. Hay mucha información cuando él menciona Cristo. Hay mucha información ahí. Cuando él menciona el término Cristo realmente es el término griego para referirse a la palabra hebrea Mesías. Para referirse a la palabra hebrea Mesías. Mesías que trae la idea de ungido de Dios. De manera que, hermanos, noten esto. Si Cristo es el ungido, estamos hablando entonces de una selección especial. Estamos hablando entonces de que Cristo es el ungido, el Hijo de Dios, el elegido de Dios para un propósito de tipo eterno. Por eso él dice de Cristo. Pero también dice más cuando menciona la palabra o el término Jesús. Jesús. Yeshua en hebreo, que traduce Josué y que significa Yahvé es salvación. Yahvé es salvación. Amados hermanos, estamos ante un delegado oficial que directamente comisionó y envió el Señor Jesucristo resucitado con autoridad para declarar la revelación especial de Dios y escribir con autoridad la revelación de Dios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, Pablo está obedeciendo a una elección divina. Quien eligió al Señor Jesucristo, ¿cuándo? En el pacto intratrinitario que hemos venido mirando. Dentro del pacto intratrinitario se ve el plan de nuestra salvación. ¿Y quién fue el primer elegido allá en la eternidad para ejecutar el plan? Cristo nuestro Señor. Por eso entonces el apóstol dice apóstol de Cristo. No es cualquiera parecido. Mis hermanos, esto nos indica algo muy importante. Y es
que cuando nosotros leemos las escrituras, cuando leemos las epístolas, hermanos, estamos ante la misma voz de Dios. Estamos ante la misma voz de Dios. Pero hermanos, hay algo más acá. El hombre que ejerció las funciones de apóstol en los primeros años de la iglesia primitiva, ese hombre ejerció la función de apóstol, hermanos, para funcionar como apóstol en ese momento. Era imprescindible haber sido testigo ocular de la resurrección del Señor Jesucristo. Era el requisito número uno para ejercer como apóstol, haber visto cara a cara al Señor resucitado. Y lo podemos ver, mis hermanos, lo podemos verificar en Hechos capítulo 1 y versículos 21. Venga allí para que verifiquemos, por favor. Hechos capítulo 1. Judas se ha ahorcado. El apóstol Pedro se levanta en medio de la reunión de los hermanos con un hermoso discurso. Lo primero que hace el apóstol Pedro es mencionar que es necesario que uno reemplace a Judas. Versículo 1 y 21. Veamos los términos en que ese reemplazo debe reemplazar a Judas. Versículo 21 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. El requisito para reemplazar a Judas, que se había ahorcado, era haber sido testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. Hasta el momento, mis hermanos, solamente con esto, yo creo que van viniendo claridad a nuestra mente. Bueno, no me voy a adelantar porque esto es para el final, pero va viniendo a nuestra mente entonces por qué las iglesias bautistas no creemos que hoy hay apóstoles. Entonces, hermanos, requisito haber visto al Señor resucitado. Pero veamos otra evidencia en 1 Corintios capítulo 15. Vaya conmigo, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Y versículo 8. Aquí Pablo está diciéndole a los hermanos en la iglesia de Corinto en cuanto a las apariciones del Señor Jesucristo. Y en el versículo 6 dice: después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, después de resucitado el Señor, de los cuales la mayoría viven aún y otros ya duermen. Después se apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno no nacido fuera de tiempo, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Pero mis hermanos, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? Mire, yo no soy digno de haber sido apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios, el Señor Jesucristo se me reveló a mí también. Entonces, hermanos, era necesario pues que para ejercer como apóstol había que cumplir el requisito de haber visto a Cristo resucitado. Había que haberlo visto cara a cara, aquí, parado, frente a él, para cumplir la función de apóstol, que es el término que aparece aquí en Efesios, versículo 1 del capítulo 1. Hermanos, por eso
el hombre con la función de apóstol fue un hombre designado directamente y personalmente por Cristo. El apóstol, hermanos, fue designado directamente por el Señor Jesucristo. Veámoslo. Veámoslo en Mateo capítulo 10. Verifiquémoslo, hermanos. Mateo capítulo 10. Nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad. Observen la potestad, la autoridad que les da a ellos como apóstoles. Les dio autoridad o potestad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son: el primero, Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo: por el camino de los gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El equipo de los 12 recibe la comisión directamente ¿de quién? De Cristo Jesús. Directamente de Cristo Jesús recibe la comisión el equipo. Pero también vemos otra evidencia en Hechos capítulo 1 y versículo 24. Vamos a Hechos. Estamos concluyendo que el apóstol fue comisionado directamente por el Señor. Capítulo 1 del libro de los Hechos y versículo 24. Pedro invita a orar para buscar el reemplazo de Judas. Miren la manera como se ora en el versículo 24. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos escoges para que tome la parte de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suerte sobre ellos, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pero note usted la manera de orar: tú, Señor, que conoces los corazones, muéstranos a quién escoges. ¿Quién escogía a los apóstoles? ¿O quién los escogió directamente? El Señor Jesucristo, aquí de manera directa. Él los escogió y los comisionó de manera directa, mis hermanos. Mis hermanos, los apóstoles inicialmente fueron comisionados para dos tareas centrales en la iglesia primitiva. Dos tareas centrales tuvieron los apóstoles en la iglesia primitiva. Veamos la primera, que fue el gobierno de la iglesia en los primeros inicios. Vaya conmigo a la primera carta de Tesalonicenses, al capítulo 4. Capítulo 4 de la primera carta a los Tesalonicenses. Ellos tuvieron, hermanos, la responsabilidad inicial de gobernar la iglesia en sus inicios. 4:8 dice: así que, mire lo que le dice Pablo a la iglesia en Tesalónica. Él les escribe esta carta dándoles instrucciones de comportamiento, de ética de vida. Dentro de esas instrucciones, observe lo que Pablo le dice a los hermanos: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios,
quien también nos dio su Espíritu Santo. Es decir, Él está dando instrucciones como apóstol, como parte de su gobierno en la iglesia, y Él está diciendo, mire, si ustedes menosprecian esta instrucción, tengan en cuenta que no me están menospreciando a mí. Ustedes no están pisoteando lo que yo les estoy diciendo. Ustedes están menospreciando directamente a Dios, quien nos dio su Espíritu Santo, por quien nosotros les estamos dando esta instrucción. Amados hermanos, esto es tan importante para nosotros como iglesia. Cuando un hermano, un anciano, uno de los pastores o cualquier hermano nos hace una exhortación con la Biblia abierta, escúchelo bien, y usted menosprecia, pisotea, no recibe dicha exhortación, déjeme decirle que el Señor está diciendo aquí, el Espíritu Santo está diciendo aquí, que usted no está menospreciando a esa persona, usted está menospreciando a Cristo directamente. Pero también, mis hermanos, el apóstol recibió el encargo de enseñar y escribir con autoridad. En 1 Corintios, ven, vaya primero conmigo a 1 Corintios, capítulo 4. Capítulo 4 y versículo 7. Pablo está hablando de los dones aquí en 1 Corintios, está hablando de las capacidades que la iglesia había recibido, pero acuérdense ustedes que los hermanos en Corintios estaban enorgulleciendo, se estaban poniendo arrogantes por los dones que tenían, buscando los mejores dones, preferían los mejores dones, están orgullosos, y es por eso entonces que Pablo les dice lo siguiente en el versículo 7. Vea lo que dice. Versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, Pablo les está diciendo a los corintios, miren, los dones que ustedes tienen, nosotros, los dones del apóstol, las capacidades, nosotros lo hemos recibido, todo lo hemos recibido. Hermanos, no hay nada que usted y yo no hayamos recibido. Todo lo que tenemos, lo hemos recibido. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. El hecho, mis hermanos, de que ustedes, yo en este momento, respiramos, porque el Señor así lo permite. Él dice, no va más, y detiene nuestro corazón, detiene el latido de nuestro corazón, no va más. ¿Qué es lo que sigue? La muerte. Hermanos, todo lo hemos recibido, de manera que lo que Pablo está diciendo es que lo que él está enseñando allí, él lo recibió de Dios. Lo que él está enseñando en las epístolas lo recibió de Dios, no fue algo que él inventó. Él está diciendo, todo lo hemos recibido. Yo no les estoy dando nada de mi cuenta. Yo lo recibí, se los estoy transmitiendo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, mis hermanos, el tiempo corre, queda miedo. Y con tanta información preciosa para mostrar acá, mis hermanos. Pero, hermanos, algo importante para mirar es que los apóstoles tuvieron el encargo de colocar el fundamento al principio. La función principal de los apóstoles fue colocar el fundamento. Vaya conmigo, por favor, a Efesios. Volvamos a nuestra epístola. A Efesios. En el capítulo 2. Versículo 18. Dos 18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de quién, de los apóstoles y profetas.
siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Hermanos, la función del apóstol entonces en este momento era colocar el fundamento. ¿Quién era el fundamento? Cristo nuestro Señor. ¿Cuántas veces se coloca un fundamento? Una sola vez. Si se va a edificar un edificio, no se van a echar cepas y columnas varias veces. Se va a colocar el fundamento una sola vez. Ya estamos entendiendo entonces la función del apóstol en este momento, colocar el fundamento. Colocar el fundamento. Mis hermanos, el término apóstol se usa para referirse a los 12 discípulos, pero también a Pablo. El término apóstol se le da a ellos de manera técnica solamente para referirse a los 11 discípulos, en este caso, ya habiendo sido ahorcado Judas, pero también al apóstol Pablo. Y eso nos lleva, mis hermanos, a algo más que aparece en nuestro texto. Pablo entonces acaba de presentar su credencial. Él es un apóstol de Cristo. Ahora él continúa algo más. Yo soy apóstol de Cristo, pero ¿por quién? Él dice, por la voluntad de Dios. Hermanos, esto es una maravilla. Yo soy un apóstol de Cristo, sí, por la voluntad de Dios. ¿Quién entonces tomó la determinación de que Pablo fuera un apóstol? Dios mismo. Hermanos, y esto nos muestra entonces algo sumamente importante. Yo no les di, digamos, como la idea central que iba a desarrollar, pero la idea central para desarrollar, mis hermanos, que yo vi en estos primeros 2 versículos, es que somos siervos de Cristo por la voluntad de Dios. Somos siervos de Cristo por la voluntad de Dios. Hermano, usted limpia una silla en la iglesia por la voluntad de Dios. Usted y yo hacemos el aseo en la iglesia por la voluntad de Dios. Hermanos, la cosa más mínima que usted y yo hagamos en la iglesia, lo hacemos por la voluntad de Dios, porque Dios lo determinó. Hermanos, es lo que Pablo nos está indicando aquí. Yo soy un siervo de Cristo, soy un apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Hermanos, y este es un término que Pablo utiliza en las distintas epístolas. Por cuestión de tiempo, no las vamos a verificar, pero si usted las quiere anotar para verificarlas después, yo se las doy. En 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 1. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 1 también. En Gálatas 1:1, en Colosenses 1:1, en 1 Timoteo 1:1, en 2 Timoteo 1:1. Aparece allí, mis hermanos, que él es un siervo de Cristo por la voluntad de Dios. Hermanos, esto es maravilloso. No solamente Pablo nos muestra sus credenciales, sino que él está diciendo, nos está indicando quién le dio las credenciales. ¿Quién le dio las credenciales? Por eso, mis hermanos, cuando un predicador se para frente a ustedes y abre solo la escritura, no para contarles chistes o historias personales, sino para exponer la palabra de Dios. Hermanos amados, Dios mismo está hablando a su pueblo. Dios mismo está hablando a su pueblo. Mis hermanos, las escrituras nos enseñan que es la elección soberana de Dios en última instancia ubicar a las personas en las diferentes funciones y ministerios de la iglesia. La función de apóstol fue extraordinaria y temporal. La función del apóstol desapareció una vez que murió el último testigo ocular vivo de los apóstoles que lo vio vivo. Cuando murió el último, entonces desapareció la función de apóstol.
La función de apóstol, hermanos, fue temporal, porque ellos tuvieron la misión de colocar el fundamento. ¿Y cuántas veces se coloca el fundamento? Solo una vez. Ya estaba colocado el fundamento. Cristo, nuestro querido Señor y Salvador, muere el último de los apóstoles. Muere también la función de apóstol. Pero también, mis hermanos, cuando ya el Nuevo Testamento estaba completado, recuerden ustedes, mientras ellos están vivos, el Nuevo Testamento está siendo escrito. Todas las epístolas pastorales de Pablo, las epístolas del apóstol Pedro, todas las epístolas están siendo escritas durante la vida de los apóstoles. Entonces, mis hermanos, se completa el canon del Nuevo Testamento, muere el último de los apóstoles y por lo tanto desaparece la función de apóstol. Pastor, entonces, las funciones regulares de la iglesia hoy, ¿quién las desempeña? ¿Quién desempeña las funciones regulares de la iglesia hoy? Bueno, mis hermanos, las funciones regulares de la iglesia hoy las desempeñan los ancianos, pero también con otros miembros de la iglesia en quien el Espíritu Santo ha equipado con los dones para la edificación de la iglesia. Verifiquemos el hecho de las funciones de los ancianos. Vengan conmigo al libro de los Hechos, por favor. Capítulo 20. Pablo va a partir para Jerusalén. Él tiene una reunión, él iba para Jerusalén. El caso es que él pasa por Éfeso, pero llega a la isla de Creta, creo que es la isla de Creta, no entra a Éfeso, hace llamar a los ancianos de la iglesia para conversar con ellos, tiene una reunión muy especial con los ancianos, y él les dice, miren, yo voy para Jerusalén, pero realmente yo no sé si regrese, yo no sé si me dejen salir, yo creo que allá moriré, posiblemente ese será mi fin, y se está despidiendo de ellos. Entonces, él les da unas instrucciones a los ancianos de la iglesia muy específicos. Miren ustedes en el versículo 25. Hechos 20, versículo 25. Dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, versículo 28, recuerden a quién se está dirigiendo él. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en quien el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Hermanos, no fue Creta, sino la isla de Mileto. El Señor, Pablo le está diciendo a los ancianos, yo estoy libre de todo, yo les he anunciado todo, yo les he enseñado todo. Pero estas últimas recomendaciones, miren, apacienten el rebaño. Mire, tengan cuidado por ustedes, pero también por todo el rebaño, porque el Espíritu Santo los colocó a ustedes sobre todo el rebaño. Hermanos, Pablo les está diciendo a los ancianos que ellos eran ancianos de la iglesia porque el Espíritu Santo los había colocado como ancianos. Una iglesia bíblica, mis amados hermanos, no coloca al pastor o a los pastores a dedo. Al que al pastor le parece, al pastor principal o al que ha estado solo a dedo. Sea usted mi segundo, sea usted mi tercero. No, hermanos. Hay todo un proceso y ustedes lo vieron, el proceso que se hizo en la iglesia. Hay todo un proceso. La membresía tiene que reconocer a esos hombres que el Señor ha colocado en la iglesia. La membresía los reconoce y es cuando la membresía los reconoce a la luz de la Biblia
que están dotados, que tienen dotados con los dones para predicar, para enseñar, para pastorear, pero que además de eso tienen vidas dentro de su lucha, vidas ejemplares. Hay unos requisitos según 1 Timoteo y Tito 1:5. La iglesia reconoce ese perfil y aprueba, sí. Reconozco, yo como miembro de esta congregación, reconozco que este hombre tiene el don de predicar, de enseñar, y además de eso, tiene una vida ejemplar. Por lo tanto, según lo que dicen las Escrituras, este hombre, yo confío en él para sujetarme a él como mi anciano, como uno de mis pastores. Hermanos, ese fue el proceso que hicimos en la congregación con nuestro hermano Edison y nuestro hermano Freddy. Así que, mis hermanos, ¿quién los coloca? El Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? Por medio del reconocimiento de la membresía, por medio del reconocimiento de la iglesia. Así que, mis hermanos, pero no solamente los ancianos. Venga conmigo a 1 Corintios capítulo 12, para que vea conmigo algo acá de gran responsabilidad. Hermanos, el Señor ha equipado la iglesia de una manera tan extraordinaria que uno se queda asombrado del plan glorioso de nuestro Dios. Capítulo 12, versículo 7 de 1 Corintios. Mire conmigo, por favor. Felicito a la iglesia que están atentos, siguiéndome en la escritura. Hermanos, es motivo de ánimo porque es lo que queremos nosotros los pastores cuando predicamos, que usted no se vaya con lo que yo le estoy diciendo, sino que usted lo verifique en el texto, que usted lo vea en la Biblia. Felicitaciones, mis hermanos, por estar tan atentos. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para provecho. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si usted es una mujer, varón, nacido de nuevo, un creyente en Cristo, este texto le está indicando que usted ha recibido una capacidad especial de parte de Dios para la edificación, para provecho del cuerpo, para provecho de la iglesia. Hermanos, ¿se da cuenta que dice a cada uno? ¿Se da cuenta que dice a cada uno? Hermanos, qué gran responsabilidad que tú y yo tenemos al ser creyentes. Hermanos, sea la función más humilde. Pastor, yo como que no sé hablar allá, yo apenas sé. ¿Quién le dio esa capacidad? ¿Quién le dio ese deseo de hacer el hacer? Pues el Espíritu Santo. Aquí dice, a cada uno le es dada la habilidad para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho de la iglesia. Mire también en el versículo 11, dice, mas todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a algunos. Repartiendo a algunos. No, repartiendo a cada uno. Repartiendo a cada uno, mire, como él quiere. Pastor, pero yo lo que quiero es predicar. Eso de hacer aseo, no. Eso de lavar los baños, pues, eso como, no, yo quiero predicar. Resulta que aquí dice que es el Espíritu Santo quien determina quién predica y quién no. Entonces no es una elección de los ancianos. No, eso como que me la tienen montada a mí para que yo haga la ciudadana ni a esa iglesia. No, hermanos, no es eso. Aquí dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno como él quiere, pero le reparte a todos. Eso queda clarito, a todos, como él quiere. Y también lo podemos ver en el versículo 28. Noten, por favor, versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, lo segundo,
profetas. Lo tercero, maestros, voy a acelerar. Lo tercero, maestros, luego milagros, luego los dones de sanidades, ayudas, gobiernos, diversos géneros de lengua. Pablo pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que al Espíritu Santo le ha placido dar los dones como Él quiere? Y todos no desarrollamos las mismas funciones en la iglesia. De manera que, mis hermanos, hasta el momento vemos acá que el llamado de una persona a algunas de las funciones regulares de la iglesia es confirmado por el pueblo de Dios, en la medida en que la iglesia discierne quién posee los dones y cumple con los requisitos para la obra de Dios. Es la iglesia la que confirma, la que dice, sí, reconocemos, vemos esto, y hace la votación. En la membresía hace la votación. Entonces eso significa entonces que en este caso se procede a hacer una ordenación oficial. Porque ¿quién lo confirmó ya? El Señor lo confirmó por medio de la iglesia. Muy bien, mis hermanos. Mis hermanos, dos funciones regulares de la iglesia reciben atención especial en las escrituras, como es la función del anciano, que ya sabemos, y también la función del diácono. Son dos funciones generales que hay en la iglesia. La función del anciano pastor y la función del diácono. Ya eso lo tenemos claro. Yo sé que lo hemos repasado muchísimo, ¿cierto? Primera Timoteo capítulo 3 nos habla de los ancianos. Tito capítulo 1 versículo 5 nos habla de los ancianos. Hechos capítulo 6 versículo 1 nos habla de los diáconos. Son dos funciones especiales, mis hermanos. Pero bien, hermanos, resulta que en Efesios 4:11 se nos menciona otra función. Vayan conmigo, por favor, a Efesios. Se nos menciona otra función en el capítulo 4 y versículo 11. Veamos. Dice, capítulo 4 y versículo 11. Miren lo que tenemos aquí. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, y a otros como evangelistas, y a otros como pastores y maestros. ¿Cuál es la función que aparece ahí como un tanto extraña? Profetas, apóstoles y profetas. Pero ¿qué nos dijo Efesios 2:20? ¿Que quién colocó el fundamento? Los apóstoles y ¿quién más? Y los profetas. Ellos colocaron el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Entonces, si el fundamento es Cristo y se colocó una sola vez, entonces tendremos hoy profetas. No, hermanos, no tenemos profetas hoy. Ellos desaparecieron también. También fue una función temporal, tanto del apóstol como la del profeta, también fue una función temporal. Cuando se completó el canon del Nuevo Testamento, cuando murió el último de los apóstoles, las dos funciones, tanto de apóstol como de profeta, desaparecieron. Mis hermanos, hasta aquí voy a acelerar un poquito. Resulta que yo creía que iba a tener un buen tiempo y se me fue el tiempo, hermanos. Pero quisiera tener unas aplicaciones de este primer punto de las credenciales de Pablo. Todavía me faltan 2 puntos. Y acabo apenas de desarrollar el primer punto, las credenciales de Pablo. Unas aplicaciones para la iglesia. Iglesia. Los apóstoles fueron hombres que fueron testigos oculares. Ellos vieron a Cristo resucitado. Que te quede clarito eso, mi querido hermano. Ellos vieron a Cristo resucitado. Ellos fueron testigos oculares. Segunda aplicación. Los apóstoles fueron hombres comisionados y enviados directamente por Cristo.
directamente por Cristo. Ellos fueron comisionados directamente por Él. Tercera aplicación. Los apóstoles recibieron dos encargos esenciales para la iglesia en sus inicios. Uno, gobernar la iglesia. Dos, enseñar y escribir con autoridad el Nuevo Testamento. Cuarta aplicación. Por la evidencia bíblica, mis hermanos, esta iglesia local no reconoce apóstoles ni profetas hoy en ninguna parte del mundo. Que quede muy claro esto. La evidencia es suficiente para que nosotros como iglesia no reconozcamos, no creamos que hay apóstoles hoy y profetas en ninguna parte de la tierra. Esta aplicación es una pregunta para usted de manera directa. Si se nos enseña que todos los verdaderos creyentes han recibido dones o capacidades especiales para servir al Señor, ¿tú lo estás haciendo en este momento? Cada uno de ustedes, hermanos, lo responderá. La Biblia nos dice que cada uno de nosotros ha recibido dones para provecho de la iglesia. Cada uno de nosotros. ¿Lo estás haciendo? Que sea entre tú y el Señor, mis hermanos. Y esto nos lleva a nuestra segunda idea, nuestro segundo punto. Los destinatarios de la carta que escribe el apóstol Pablo. Bueno, este es un poquito más rápido, porque ya sabemos quiénes son los destinatarios de la carta. Son los creyentes de la ciudad de Éfeso, que nos introdujo muy bien nuestro hermano el domingo pasado. Así que no me voy a detener ahí porque ya sabemos quiénes son los destinatarios de la carta. Lo que sí voy a hacer es que voy a mencionar las características de los destinatarios de la carta. Ellos son santos. Los destinatarios de la carta dice que son santos, mis hermanos. La frase los santos realmente es un plural que nos conduce a la iglesia de Cristo. Cuando habla de los santos, plural, nos está hablando de la iglesia. Mis hermanos, santo se refiere a los consagrados a Dios. Se refiere a los dedicados a Dios. Los santos nos hablan de aquellas personas que moralmente, como ritualmente, mis hermanos, son devotos de la divinidad exclusiva que se revela en la Biblia, el Dios de la creación. Los santos, los consagrados, los dedicados, los separados, los apartados por Dios para Él. Esos son los santos. No se está refiriendo a santos en el sentido de impecabilidad, en el sentido de que son las personas puras que no pecan nunca. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a aquellos por los cuales Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario. Esos son los santos, mis hermanos. Como santos, tenemos la responsabilidad de tener una vida conforme a quien nosotros pertenecemos. Nuestra ética de vida, mis hermanos, debe de ser una ética celestial. Nuestros valores en esta vida, los valores de los santos en esta vida, mis hermanos, no son los valores humanos, no son los valores de la ONU, no son los valores planteados, hermanos, son los valores celestiales. Hermanos amados, los cristianos estamos llamados a movernos conforme a la ética judeocristiana. Nuestros valores son los valores bíblicos. Por lo tanto, mis hermanos, es a ellos a quienes se está refiriendo el apóstol Pablo. Ellos son santos. Son los santos. ¿Por qué no pecamos? No es por eso. Somos los santos porque un día miramos la cruz y entendimos que Jesús murió ahí por mi pecado.
y le reconocí como mi Señor, como mi Salvador, que Él murió por mí, que me perdonó. Por eso yo soy santo. Es por eso. Y por eso es que usted es santo o santa, mi hermano, mi hermana. Porque reconoció en Cristo a su Salvador. Pero Pablo nos dice más. Estos santos son fieles. ¿Se da cuenta? Estos santos son fieles. Pablo, ¿qué quiere decir que son fieles? Bueno, el creyente fiel, mis hermanos, es una persona persuadida por la predicación del glorioso evangelio de Cristo. Por lo mismo es una persona comprometida con la completa fidelidad a Cristo y como consecuencia también está comprometida con la comunidad cristiana o la iglesia local al cual pertenece. Mis hermanos, el creyente que es fiel es una persona que se caracteriza como confiable, como leal. Ese creyente es fiel al Señor en primer lugar y le interesa ser fiel al Señor en primer lugar. No le interesa otra cosa. Así su mamá se enoje con usted, así su papá se enoje con usted, así su hijo se enoje con usted. Solamente debe interesarnos agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermanos, el creyente fiel está comprometido no solamente con Cristo, sino con la iglesia. Tiene unas funciones en la iglesia, sabe que el Señor le ha dado unas capacidades, entonces está ocupado en esas capacidades. Está enseñando, está predicando, trabajando con los niños. Mis hermanos, pero puede que también el Señor le haya llamado a trabajar en lo público. Puede que el Señor también le haya llamado a trabajar en lo público. Y eso significa servir al Señor también. Entonces, hermanos, son fieles. Aplicaciones para la iglesia, y estoy terminando, mis hermanos, para entrar a nuestro último punto. Aplicaciones de este aspecto para la iglesia. Esta es una pregunta realmente reflexiva. ¿En este momento estás dentro de estas categorías mencionadas por el apóstol? ¿Se te puede llamar que tú eres un santo y fiel al Señor? Medita en este momento. ¿Tú eres una persona santa? ¿Tú eres una persona fiel? Eso solamente lo sabes tú, mi hermano, mi hermana. Si tu respuesta en este momento es que no, déjeme decirle que todos los demás un día llegamos a la misma conclusión. Entonces usted no está solo en esa conclusión. Uy, no, yo no hago parte de esta gente, de estos que son santos y que son fieles al Señor. Yo no hago parte de esta gente. Hermanos, un día nosotros también llegamos a la misma conclusión. Pero sucedió algo. Se nos mostró que Jesús de Nazaret había venido para morir en la cruz, para tomar mi pecado, para pagar el precio que yo tenía que pagar por mi pecado. Y cuando reconocimos esa miseria espiritual, porque es una auténtica miseria, la persona sin Cristo puede tener dinero, puede tener posesiones, puede tener lo que quiera, pero es un miserable si no tiene a Cristo. De hecho, muchas de las personas que se suicidan hoy son gente sumamente adinerada. Mi pregunta es, si el dinero los satisfaciera, ¿por qué buscan la autoeliminación? Pues porque hay un vacío que no lo puede llenar nada ni nadie en este mundo, solamente la persona de Cristo. El Señor dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si tú llegas a la conclusión en este momento que no eres un santo ni eres una persona fiel, hoy es el día. Ven a Cristo.
Pídele perdón al Señor ahora mismo. Habla con Él ahí, en oración, en silencio. Habla con Él, Señor. Perdóname de mis pecados. Dame la vida eterna, Señor. Yo creo que solo tú eres mi Señor y mi Salvador. Solamente tú pudiste morir en la cruz por mí. Habla con Él ahora. Y esto nos lleva, mis hermanos, a nuestro último punto. Los deseos de Pablo para los destinatarios de la carta, versículo 2. Y con eso terminamos. Los deseos de Pablo. Pablo les desea a ellos gracia. Gracia. También era costumbre de Pablo saludar de esa manera. Gracia. Sin duda, es mejor que decir, ¿cómo está usted? Es mejor que decir así. Pablo les dice, gracia. Hermanos, tal vez Pablo está recordándose a sí mismo y a los hermanos lo que eran y ahora ellos tenían y nosotros tenemos en Cristo, hermanos. Y es esa buena voluntad difundida gratuitamente por el Señor, especialmente para beneficio de los que la reciben, hermanos. La gracia es ese favor inmerecido. Yo no lo merezco, pero aún así a mi Cristo le pareció salvarme, le pareció ir a la cruz por mí, no porque yo lo mereciera. Eso es la gracia. Es ese favor inmerecido, mis hermanos. Pablo menciona la gracia o esta manera de saludar en la mayoría de sus epístolas, en Corintios, primera y segunda de Corintios, en Filipenses, en Tesalonicenses, en Timoteo, en Filimón, en Tito. Él menciona la gracia por toda parte, ese favor inmerecido de nosotros. Pero hay algo más que Pablo dice: paz. Paz. Hermanos, era el típico saludo hebreo, salón. Típico saludo hebreo, salón. Paz. Era la experiencia real que unía a Pablo con Dios y quería que los destinatarios también, y por supuesto nosotros, la tuviéramos, hermanos. Que tengamos esa misma experiencia de paz. Romanos 5:1 nos dice claramente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados, hermanos. Declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, cuando tenemos esa paz de Dios, Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones. Hermanos, no hay nada mejor como tener una conciencia tranquila, que si ahorita me da un patatús y me muero, voy a encontrarme con mi Creador, pero me fui confiando antes de haber mirado la cruz y lo que pasó allá. Hermanos, me voy con paz a la eternidad. Hermanos, cuando nosotros saludamos a un hermano y le decimos, o a una persona le decimos paz, realmente lo que le estamos diciendo es que tenemos paz y queremos compartir esa paz con él, con ella. Paz. Pablo dice algo para finalizar. Paz, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es así como termina el versículo 2. Increíble que casi no me alcanza el tiempo, hermanos. Mis hermanos, es una evidencia de la deidad de Cristo que Él junto con el Padre debe de ser mencionado igualmente como el origen de la gracia y de la paz para la iglesia, mis hermanos. Dentro de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan en esta gracia para la iglesia. Por eso Él dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero Él habla de Padre. Hermanos,
Juan 1, 12 y 13 dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son solamente aquellos que recibieron la oferta de la gracia, que no la merecíamos, pero aún así al Señor le plació hacernos esa oferta, como si el Señor dijera, está listo para mandarlo al infierno. Pero antes quiero hacerle la oferta. Mire a mi hijo, mire a Cristo, mire al Señor. Si usted recibió esa oferta de gracia, el texto nos dice que entonces pasó a ser un hijo de Dios, pastor. Entonces los no creyentes no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Porque Juan 1, 12 y 13 dice que el creyente fue una persona engendrada por Dios. Ojo, el creyente fue engendrado por Dios. Entonces es de la única manera que usted y yo podemos llamarlo a él Padre. No podemos llamarlo Padre si no tenemos la certeza de que Él nos haya engendrado, que hayamos nacido de nuevo. Entonces, tal vez te sorprenda, pastor, entonces, ¿qué son los que no son creyentes? La Biblia dice que ellos son hijos del diablo y están bajo la potestad del diablo. La Biblia lo dice. Pero dice también el texto, nos habla de Señor. Nos habla de Señor. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el dueño absoluto de su pueblo. Aquel pueblo se presenta como su siervo, mis hermanos. El pueblo es el siervo de Cristo. La iglesia somos siervos de Cristo. Él fue a la cruz para pagar el precio de nuestro rescate del pecado. Mis hermanos, por eso, Él, al pagar el precio, ¿quién es el dueño entonces de nosotros? Él. Él es nuestro Señor. Él es nuestro dueño. Él es nuestro amo. Él es nuestro rey. Es que Él pagó el precio. Él te compró, Él me compró. Por lo tanto, yo no pertenezco a nadie más, sino a Él. Y no le debo fidelidad a nadie más, sino a Él. Y que se caiga el mundo si se va a caer. Pero solamente le debo fidelidad a mi Señor. Y esto, mis hermanos, nos lleva al final. Si quieres anotar estas aplicaciones, vale la siguiente pregunta. 1. ¿Vimos a Cristo en nuestro texto? 2. ¿Qué contiene nuestro texto para la iglesia contemporánea? 3. ¿Qué vemos escatológicamente en nuestro texto? Es decir, ¿cuál es nuestra esperanza? Bueno, mis hermanos, respondo la primera. ¿Vimos a Cristo en nuestro texto? Desde luego que sí, mis hermanos. De hecho, Pablo se presenta como su siervo y también se nos dice que los creyentes de Éfeso son santos y fieles en Cristo. Por lo tanto, a Cristo sea la gloria en esta iglesia, porque en el texto vimos a nuestro Señor Jesucristo. Número 2. ¿Qué contiene nuestro texto para la iglesia contemporánea? Bueno, mis hermanos, contiene que las funciones de apóstol y profeta desaparecieron cuando murió el último de los apóstoles, que vieron al Señor resucitado. Pero también vimos que la iglesia es gobernada por los ancianos y edificada por los distintos dones que Dios le ha dado a la iglesia. Eso lo vimos en nuestro texto. Y 3, ¿qué vemos escatológicamente en nuestro texto? Es decir, ¿qué vemos? ¿Qué esperanza tenemos nosotros hacia adelante en nuestro texto? Mis hermanos, Efesios 1, 13 y versículo 14, miren lo que dice. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad,
la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que Él nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria y la alabanza a Él. Amén. Hermanos, nuestra esperanza hacia el futuro es que Dios nos dará la herencia porque ya nos adelantó el Espíritu Santo. Al sellarnos con el Espíritu Santo, hemos sido sellados como su propiedad y en ese sentido, hermanos, podemos tener gran esperanza. Querido amigo que nos estás visitando hoy, o tal vez escucharás este mensaje posteriormente en YouTube. Cuando te refieres a una divinidad o a lo que tú le atribuyes características como tu Dios con D minúscula, ¿cuáles términos utilizas? ¿Diosito? ¿Dios con D minúscula? ¿O utilizas mi Padre Celestial, mi Señor? ¿O sencillamente nunca piensas en eso? Tal vez hoy estás aquí atribulado, atribulada, porque tu conciencia te dice que no estás bien con tu Creador. Hoy hay buenas noticias para ti. Tu Creador te hace la oferta otra vez de Cristo Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Coloca tu mirada en Cristo ahora mismo. No elijas el infierno. Hoy escuchaste esta predicación porque Dios te trajo aquí para que la escucharas. No cierres su corazón a esta oferta de gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, por el favor inmerecido que tú, Señor, te plació darnos. Te damos gracias por la iglesia. Ayúdanos, por favor, a salir de aquí con esperanza, Señor, con regocijo de lo que tú nos has prometido, de lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.